Manghengot kainga yorana tatu yangarina y tatu irote bajanei orote subcomisión codeipa kuitia korua rawa imata keit bajanei mahakata ke atu tatu ta toa ite mana uene te kamayen orunga ite mana ueno te no hango te estatuto ka hoena pe mu amote kainga oira yangarina y muria tatu te comisiona Irene hawa Irene yorana koe peira te puo ko hakatere orote roa erote viene nacional, Tiare Aguilera Hey y Orana Cotiare, bienvenida. Comisionado Edgar Hereveri, tu meyei, monos datu amu orote roa erote, no jojanga, o te vienes nacional y angarina, epejeca te caena y te roa era penie, muay geo o te estatuto. Oire te hua aye inakurua corejo. Ta peniet vanangane angarina vananga penie peira muay hatu no he mana u etahi muhuki irote roaena korua epiri o hoen rote entrega o te información moyangi korua nga konen epiri nete hua aitu vananga to enorun trorat estatuto ina korua corejo enojo korua hakatano irote korua roaena pone korua acuerdo mojakare ai penie y korumana irunga ite acta nga acta era que toma era te decisión y quienes au jorara moteroa era te deliberación interna y quiena oira ina kohakaroa roa rahiat y juru tato chorane mo aamu mai era wa ite no hanga o te bienes nacional irunga ite tato kainga hamate que akoe tiare. Gracias por estar presente hoy día. Bueno, la pregunta de toda en la cual con esta propuesta de estatuto especial, evidentemente bienes nacionales ya no estará, digamos, conversando o regularizando todo lo que es en relación a tierra, sino que se pasa directamente a este consejo que es el Gobierno Territorio Especial. Sí. Sí. Bueno, primero que todo, saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Felicitar el programa también por llegar a todas las casas y poder brindar esta información que es tan necesaria. Efectivamente, Betty, esta propuesta de estatuto especial que puede ser mejorada, complementada, y ese es el espíritu de las consultas indígenas, propone que bienes nacionales, si bien se mantienen en el territorio, pero como una dirección insular, con una relación directa con el nivel central, ya no dependiendo de la región de Valparaíso, va a ser más bien un órgano técnico. Pero las decisiones fundamentales en términos de administración del territorio lo vería ya esta propuesta de Gobierno de Territorio Especial que busca avanzar para que la toma de decisiones se realicen desde el territorio y por los Rapa Nui, ¿ya? Eso es un gran avance en términos de gobernanza y de autonomía. Y también es importante señalar que la propuesta propone precisamente esta diferenciación. Son temas que son fundamentales para nosotros como los Rapa Nui y por lo tanto requieren que se vean en Rapa Nui. Irote eroaena ya tato y angarina tato ameena orunga ite noho hanga o te henua orot pihano o angen nirungi kainga akoru mauruat me ene ki atire va nangaroa pehe an hakospe amotiti kahango teroana kaura ititi maiko. Sí, nosotros no solamente lo llevamos al continente, primero lo llevamos a Valparaíso. Para que se entienda, yo tengo un jefe, que es el Ceremi de Valparaíso, pero que también tengo otro jefe, que es el ministro de Bienes Nacionales. Perfecto. Entonces, todos los trámites que tienen que ver, por ejemplo, si usted quiere dividir su terreno, si usted quiere sacar título de dominio, si hay alguna concesión de la municipalidad para algún tema nuevo o para algún funcionamiento de la cancha municipal, eso nosotros lo vemos acá primero, con los comisionados, que son el pueblo Rapa Nui que toma la decisión, pero porque lo hacemos en la práctica. Y después esto se tiene que tramitar
en Valparaíso, que demora mucho tiempo y después muchas veces continúa su tramitación en Santiago, en el ministerio. Yeah. Y eso, para los usuarios que les ha tocado hacer algún trámite en bienes nacionales, hay trámites que demoran 2 años, un poquito más, un poquito menos, pero es por eso, ¿ya? ¿Qué es lo que significaría esta propuesta? Que muchos de esos procesos se van a hacer solamente acá en Rapa Nui, y eso sin duda va a significar que los trámites demoren menos, que sean y que sean con una visión Rapa Nui, y eso es fundamental, ¿ya? Porque, por ejemplo, una concesión tiene que ser aprobada por un Ceremi, pero también por el Consejo Regional, a través del CORE, y además tiene que pasar por una serie de procedimientos que nos evitaríamos todos esos pasos, y sería el pueblo de Rapa Nui quien tome las decisiones del territorio, y eso es importante. Sí, cuando se habla del pueblo de Rapa Nui se habla de estos 8 miembros que estaría conformado este consejo a futuro si el estatuto va a estar aprobado, ¿cierto? Serían ellos las que tomarían las decisiones, en excepción 2 personas si son de otra etnia, ellos no tendrían voz y voto en las decisiones territoriales dentro del estatuto de propuesta que tienen. Sí, la propuesta... Esa parte sería bueno que pudiéramos aclarar bien en los 2 idiomas para que el pueblo lo pueda entender. Sí, la propuesta plantea una composición que es parte de la propuesta, obviamente. Se propone una composición que es colegiada, que es lo que se conoce, es un grupo de personas que trabajan, no es una sola persona, y eso también ayuda a que las decisiones sean tomadas en conjunto. Perfecto. Estos 8 miembros es una propuesta, obviamente, pero la idea es que todos los temas que son importantes para el pueblo de Rapa Nui sean decididos solo por aquellos que son Rapa Nui, ya que no sea el delegado, por ejemplo, quien se pronuncie con respecto a esta materia, porque el delegado perfectamente podría ser alguien de afuera. Alguien, claro, no necesariamente Rapa Nui. Y la composición obviamente dependerá de la votación. Tenemos una propuesta de al menos parte importante de la composición Rapa Nui, mayoritaria sin duda, pero también existe la posibilidad, porque es un derecho también a poder participar en elecciones, 2 cupos que están reservados para Rapa Nui o no Rapa Nui, y puede ser perfectamente completado con el órgano completo con solamente Rapa Nui. Exacto. Oroteroena Corúa o te subcomisión comisionado Edgar Tanaro con Actiti Cariberiba y Teroaena Moñeña y Payete Tangata Arote Nojanga o Tature o Tvanangena Tiare Evananga mañana. Vamos a ingat kaingi orana Corúa y Vananga te Vananga Rapa Nui o te Vananga Mañe Tiare y Chorani Tato Angani o te oficina ni bienes nacionales ni oficina dependerá aquí Valparaíso. Jefe o Tiare Seremías de bienes nacionales en Valparaíso. Moan o te trámite, moan o te caso era monoites nua o mo firma, mo vaites nua aquí motua y lo te huai la tiare an eres magot que subcomisiones no es matus revisas han ite plano es actítica te preu kioti hakma wako Valparaíso revisa e airo ateta hirave airo ateta hinua es directamente que te bienes nacionales central o Santiago. Ya, y lo te propuesta nei te menio te bienes nacionales te aera y nei y te ahora nei tiari nei o te oficina te bienes nacionales o te me erean a Valparaíso tómate atribuciones te gobierno del territorio especial. Ya, tato a me planificación mo tehnua motua mo tehnua mo hakahoki mo ai eiro at caso no tehnua na ku iroa rairo at matahiti ture roa ture no tehnua i vai llena o to en el estado i tan he koru peña iro at tehnua akoki ko mai ya tehnua era matu yang yo mai i pako mai ai hang matu ana ko familia hang te bienes nacionales ira ranga caso y Santiago era directamente el Ministerio de Bienes Nacionales. Ya. Te brave atato era caos mayen y lo te propuesta ni este estatuto especial geos mai te gobierno del territorio. Ya. Como te caso ni te genua
nu era hokurua, porque lo te propuestas hoy, ahí lo nu mote gobierno de territorio especial, Macteri Tesnua. Ya, otro caso era un Tesnua, otro caso era un patrimonio, otro caso era una cultura, me era nu era hokurua. Moyohajo, eco voto, eco decir era huich, ahora era moture, o motua, o banana, o mupere, pejetrave, macoqui mojo Tesnua. O te wa y no la pune. Ina pa ika yang no hanga I terehanga o te tatu heno. Comisionada Irene irote roaena moanyangi tatu tangata kurua hoena angani te angana pa atu mayena tiare ar ko te comisionado Edgar angana tato anono ipa I no hanga te hino irungi tatu kainga o atu ki kurua piha era no roa koro hakatika roa rara roa pehete makenu koro ira hora rara era nga hinua era ante kit ma ukiatire mhati atu itme era koro kanno ier mai nei pa koro ma uere kiatire koro propuesta koro ite mohakatiti karibrea pehete piha ena korua moanyang ribrea pa yete tangata no hoera I te horaneo anganina iurana beti iurana koru ai mera muki penie mna ona trapnui te angaro te hinua o te tire takter ta e o tire takter ya o número de CODEI por su comisión y te angat mero te hinua. Hokorima, más que consejo anciano 6. ¿Ya? O nuni te anga y kimi te ravea, haka te tika y te hinua, he kimi te tumo te hinua. Rara heo. Rara heo, matoe, rara heo. Menu i tumo, e ui e penie pehete manga, e kohumi te raupa, ka hoa te tiare. ¿Ya? Memo I te o trapnui penie, te hinua tato o rapanui, irungi te mama e angaina I nei. Ni matu tata ke nei e ai ni te kui matu moto e kimi o matu I trave a peni e ui ho kimi ho trave karava era me peni e riva matu I roto matu peni peira maua me ra hora e matu e mauni te anga ke atire pero ko tira I nei te anga no o hau ki ke a peni tanoa he vai ira tito vai mai e hoi ya ha ko ki mero título. Horera tua iera, ina to I título. Ya. Mo te hora neo angari na, ero at no to I título, pero te atieno te título, no mayere no te genua, ati nui más buena porque ya. Au por ejemplo, todo to título, kahanga no mo vai kita poki, ira e mo subdivide te genua, ira wana vai. Ai no mairora. Hoi. Ya. Uira, ero apa nui uiro mayam to título, au kiro aqui no pero hangorum to título dominio justamente con nga título era e airo ate problema o te e horo te huai o iro te aua to me apai e te metera e no metera no apa eu guiana ero at no moto mot metera eta que o pero ina koru ko moto he apai te ngata ka moto ni ruit metera porque tatu yo me ruit no tatu ma wa ka honi tatu wana e kotari pa ira ina me eriva pa e hakatiti que iro tira agua porque ero ate wa ai moto ara no te hinua ya uiat me ni matu e kimine me eriva o te angane o te estatuto iroto nu nei ka compone nei ro te gobierno mora agua hakatere ya rot ko me ngaro ai ha peniki era peniki ngara panuiera pe hakatere te no yo te tahira panuiera exactamente era no que ako penie o te pane ko hoa ko urua ki ra kona I te ako penita e ora pare be era te rueño ko tiare te rueño ya te iria pe matou ini ko moto te me ya uire matou e kimi e honi trave amo hakatiti kamo Kuiat me ni ya me riva pa ko o ta mia ni me gro estatuto e ko ki hako pa I penie me ho ki hauero ko paraíso me ira ho ki hako ki hauero atire ya me riva pa no ho ta hino kona ko me ni orun te hino
Mañana en el curue te hua aye o te aja ahau e haka terena o e vaiena I te raumana umutitika I te nono I hanga o roteroana ki en he título I te ako rua mo tatou ki ro te tahi matahiti ene tahi hanere rua hanere atua ia I roe te hihora o te nuu papa I tu mei mai haho peheroera o Dutron Borne o Brander ki tatou ki kainga no misionero mauera I tu meire raua I te ako roe te rapanui ki ka ai e te hiwaha manoho o tomeranga nui haka ruengi o peni e tu ape me ena o raua I ki mao te roa era hamata he tatake mama te a raua e tu mei te raua hua ai e ki atu peni e o raua te henua era o te raua me meno mar o ira I ro te tai o I o homai e pa I au a hau I haka papa I te matahiti e tahi tautini iwa hanere toru ahuru mapai I te henua neo o Rapanui peni e mo o raua he henua o te whiko e kien. Kore iti yo mei era he mau heo mai ki ro te ngā matahiti ena ono ahuru mawao haka tika ai I te roaera peni e a Rapanui e hapao I te roaera o te moai no hanga I tokerau I te mee e haka tua ro te roaera peni patrimonio es parque tahi mo te ruhia mo mai mo mata itai. Kore iti ko hae korua I te matahiti iwi ahuru mapai toko I tapura I te roa mo noho tu peiri. Angarina, kwa I a te mana umo hakarea ro te roa ena o te propuesta o te estatuto I te noho hanga ko te wananga nei o te ngānu unei e mahi ato ene korua ki te roa era pehera ua e noho era. Kia tiare I te roa neo angarina he ui tatou peni e anai te ngā henua toa ena o hau pai I airoa te ironga I te diario oficiale e ki nei a iroa te kona I roto te nuna a toa ena te whiko e no hoe o hoena e pehe te roa ero te ngā henua era I topa ena ka hakare ena I ro te noho hanga eno te estatuto kona ene ora I te aiko Vinapu, ko te aeropuerto, rauhuru kona ene no me pihe, I ro te mana ue no te propuesta no te estatuto, te roa ena ka noho era. Sí, buena pregunta. Yo quisiera, antes de eso, sí, Betty, mencionar que una de las grandes propuestas, aprovecho también, no sé si iba a ser parte de este programa, pero que es muy relevante, es la relación que va a tener ya no bienes nacionales con Mauhenua. Ya se firmó una concesión de uso gratuito de largo plazo. El mecanismo que se buscó en ese momento, recordemos que en ese momento no estábamos de acuerdo mucho, otros sí, pero finalmente totalmente se avanzó, de acuerdo. Fue una comunidad. Se habló de corporación en su momento, pero finalmente son mecanismos que uno utiliza, ¿ya? Así es. Y el mecanismo que el pueblo Rapanui apostó fue una comunidad y fue una concesión de largo plazo. Esa relación hoy en día es con bienes nacionales, con el Estado. Con el Estado. ¿Ya? La propuesta de bienes del Estatuto Especial viene a cambiar esa relación para que sea Mauhenua una comunidad polinésica, con el gobierno de territorio especial cuya composición que puede ser total o mayoritaria con el pueblo Rapanui. Entonces ahora el diálogo va a ser entre Rapanui, que es lo que corresponde en términos de autonomía y de gobernanza. Con respecto a las preguntas de Vinapu, las destinaciones, el aeropuerto, que son destinaciones, ya que son hechas a algún ministerio en particular, eso es lo que va a seguir haciendo la oficina técnica del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Ya? Pero lo importante es que esas decisiones se toman siempre con el pueblo Rapanui. Y eso es algo que es vinculante, es obligatorio para esta propuesta de dirección insular del Ministerio de Bienes Nacionales. Independiente que sea una facultad de la Dirección Insular de Bienes Nacionales, ninguna decisión para eliminarlas, modificarlas, esas decisiones siempre se van a tomar con el pueblo Rapanui, en este caso con el gobierno del territorio especial. Ya, eso es importante señalar porque muchas veces es lo que se habla de infraestructura crítica, que es edificios que son importantes, hospitales, aeropuertos, que son importantes para el desarrollo de nosotros como Rapanui, y eso se tiene que resguardar. Se tiene que pensar
responsablemente cómo se toman las decisiones, pero eso va a seguir siendo como el día de hoy, que nosotros por deferencia, o sea, no está en la ley, pero lo hacemos en la práctica. Claro. Todas las decisiones que tienen que ver con los ministerios de defensa, de agricultura, se toman con la subcomisión de tierras previamente. ¿Qué es lo que propone el Estatuto Especial? Que esto va a estar por ley. ¿Ya? Esto que se hace en la práctica, en esta propuesta, es por ley, una ley orgánica constitucional que le viene a dar forma a lo que nosotros conocemos como el 126 bis, que es reconocer a Rapa Nui como un territorio especial. Betty, si quiere puedo agregar algo. Es importante el tema para dejarlo bien claro, porque yo creo que la práctica no debemos tener. La propuesta del Estatuto Especial está en ejecución actualmente. Está haciendo en entrega de información. Tanto de tema de tierra como en desarrollo, porque la subcomisión, todas las inversiones públicas, todos los proyectos que entran por la isla, pasa por la subcomisión. Si la subcomisión dice que no, es no. Y cuando dice que sí, es sí. A pesar que nosotros no tenemos... somos un ente consultivo, pero el Estado siempre ha respetado la subcomisión y los representantes del pueblo Rapa Nui. Eso hay que tenerlo claro. Hay una voluntad. Yo creo que la autonomía, la propuesta del Estatuto Especial, lo que viene ahora es reconocer por ley las atribuciones resolutivas de la subcomisión que está actualmente ejecutando. En temas, tenemos autonomía en temas del manejo del patrimonio, el parque, en temas de la conservación marinas y el área marina protegidas. Tenemos autonomía. Lo que va a hacer esta ley va a reconocer legalmente o constitucionalmente la atribución que tiene la subcomisión, donde ya lo hace más resolutivo. O sea, ni siquiera el Estado puede interferir o puede decir, porque nosotros, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, llevamos los temas preparados desde acá, en una plenaria por ahí, CODEIPA, donde están varios ministerios, no nos garantiza que pueden ser aprobados. Gracias a Dios, por lo menos. Voluntad. Sí, pero legalmente ellos no tienen ninguna facultad de obligarle que tiene que decidir lo que dice la subcomisión. Eso es súper importante. Y esta ley, esta propuesta del Estatuto Especial va a reconocer esa facultad que tiene la subcomisión en forma resolutiva, o sea, consultiva, va a ser resolutivo. Y sobre todo con temas de tierra, sobre todo con temas de patrimonio y sobre todo con temas de cultura, que tienen que ver con temas que a nosotros como pueblo nos interesa. O sea, aquí la propuesta que el Estado, hay muchas confusiones y la gente de repente comenta y dice, no, estamos entregando al Estado. No estamos entregando, todo lo contrario. El Estado nos está pasando estos temas que es importante para la isla, pero que es reconocido a través de una ley que el Estado dice, usted maneja estos temas. Y yo lo reconozco como Estado, que yo no me puedo meter más. Oye, no, yo quiero recalcar una cosa, Betty. Por ejemplo, y cuídate, tengata peni quiere peni mote gobierno ni hacatere, pero tai peira. Angrina tato no ne o angana mau yang no trawanga, pero hay concesiones te arugo te viene nacionales. Ya, cura me captas pasamente que te gobierno no significa peni mago controlar no era no yang trawanga me o mato y brama y mojagro todo temero estatuto. Heo meira nu creo territorio, pero moragua yang trawanga. Te hagan no mató fiscaliza pemenian te viene nacional yang harina yo te muadme inco ki penie tote me de gobierno de territorio y te mau enua y te morit metato y te tangata ta peira motrap nu ya pa hacatere ka ya la nuerpe ka hacatere de puogo de gobierno del territorio nara hueco o que te haga era porque era te haga hako trawanga pero y te trap nu penie inat no de gobierno de Kiroto, me no ra ukameni fiscalización con menian de bien nacional y angrina, de diferencia no hoy, es un de gobierno. Yo te me Tiare
Angarina iro ati hihi o te Rapanui ni hangangi riberiva i te hakatere hanga no te mauhenua iro te roa te Vienes Nacional. Nā pai ke kurua ki mai ena hiangi mau ai te roa mo tai o tau aro te roa no te concesioni vai atuena. Vai et kia koe grati moanga i o i te roa, pero e ai roa atu uroa ata ko au mo hapa o it ka inga au aro te rauhuru no hanga. E hia tau i roto matahiti mauhenua haka iti te atuena korua, pehera ua e hapa oena, hea hatarau ame e haka pauena i runga i te henua moanga i riberiva i te tangata. Gracias por la pregunta, Betty. Yo creo que esta parte es muy importante porque a mí me ha tocado ver versiones muy diferentes que no tienen que ver con la propuesta del Estatuto Especial y es bueno aclararlo. Cuando se logra administrar el parque por el pueblo Rapanui a través de una comunidad, fue un proceso que tuvimos, fue un trabajo largo, principalmente de los comisionados de la CODEIPA, uno no puede olvidar lo que significó eso. Tuvimos una presidenta, Michelle Bachelet, por algunas razones es muy querida en Rapanui porque ella también tuvo la voluntad de trabajar para conseguirlo. Y tuvimos una suscripción de la concesión simbólica en Ajutongariki, yo me acuerdo porque fue muy emocionante, de cuando logramos avanzar en autonomía. Eso es avanzar en autonomía. Y esos procesos son complejos, son largos, no siempre quedamos conformes, hay que seguir avanzando y el estatuto es seguir avanzando. ¿En qué sentido? Cuando se firma la concesión de uso gratuito, esto es desde bienes nacionales, ¿ya? Y se firma un contrato de bienes nacionales en su momento con el representante de Mauhenua. Y se comprometen a una serie de obligaciones, dentro de ellas las principales, rendir cuentas, cómo se gastan los recursos y que se gasten en lo que dice el contrato, ya para el funcionamiento del parque. Esto, recordemos, hay que también acordarse, no para comprar gas, no para invertir en otras cosas, o sea, gas, para venta de gas, al que también pasó, tuvimos episodios que fueron muy dolorosos y son órganos que toma tiempo en que nosotros vayamos mejorando y hay que ser positivo. Esto va a tomar tiempo y lo vamos a ir mejorando. Pero lo que hace Bienes Nacionales es revisar de que lo que ingresa en términos de entrada se gaste para el funcionamiento del parque, para el objetivo que es la administración del parque, que es casi la mitad de Rapanui en superficie. Además, se tiene que trabajar un plan de administración y que eso todavía está pendiente. Además, se tiene que trabajar en un plan de actividades, que es lo que programa Mauhenua en términos de actividades, cómo se va a organizar el calendario, y eso es algo que por contrato que se suscribió en su momento es con Bienes Nacionales. Antes tuvimos una coadministración con CONAF, que fue un proceso que no lo hicimos de un día para otro, igual que el Estatuto Especial. Va a ser un proceso, no va a ser automático. Hay cosas que se van a hacer automáticas y hay otras que van a necesitar 1 año, 2 años hasta que esto se haga. Un trabajo de asociatividad. Un trabajo que es complejo. Entonces, esos son los compromisos a los que se comprometieron tanto Mauhenua como Bienes Nacionales en su momento. Hay cosas que hemos podido avanzar, hay otras que todavía faltan, como el plan de manejo, por ejemplo, la rendición de cuentas, que ahí estamos tratando todavía de que funcione, pero es un proceso que lo estamos llevando a cabo. Entonces, esto ya en la propuesta de estatuto no es con el Estado. Esto ahora es con el gobierno del territorio especial. No quiere decir con las 8 personas, o sea, con las 5 o 6 personas que vamos a votar. Que Irene lo mencionó, no es que el gobierno de territorio especial vaya a ser Mauhenua mañana, no. El rol que hoy en día tiene Bienes Nacionales y que además tiene que fiscalizar anualmente que el parque esté en funcionamiento, eso es algo que tiene que hacer anualmente. Nosotros lo flexibilizamos obviamente porque hay una relación directa con Mauhenua, se reúnen con los comisionados todos los martes, hay presencia en la subcomisión de desarrollo, entonces esto nosotros lo vamos haciendo día a día con ellos, pero sin embargo los compromisos son rendición de cuentas, plan de manejo, plan de actividades y una fiscalización anual. Eso ya no lo haría Bienes Nacionales, no lo hace el Estado desde el continente, sino que lo harían directamente con el gobierno del territorio especial. Betty, qué buen punto lo que acaba de tocar la Tiare, porque yo creo que por tranquilidad de todos los trabajadores de Mauhenua, el gobierno del territorio especial
no tiene ninguna facultad de lo que acabas de decir, excepto lo que acaba de decir la tía Ares, para tranquilidad, la administración, la gestión, y lo que tiene que hacer el gobierno interior, el mismo que acaba de decir, el que tenía bienes nacionales. Así que yo creo que por un tema de tranquilidad del personal, acá no se va a tocar, no se va a decidir, porque se va a entregar tal como está el contrato cuando se va a traspasar a esta propuesta del estatuto especial, así va a funcionar. Yo quiero recalcar un poco porque para tranquilidad del personal. No, es que estamos algo porque van a ir para un tema ni más bueno. Kata mañana porque hamatara te han ganado te estatuto. No, ot menio ma uhenua, to mai meiro to te conafpai. E corejo ya vese han ganado to te gobernación. Va mayera. Tapurara no, tapura, sino que hamatara umera teanga. Muanga no mamá que me toque me toque te era mato de cordeipa, su comisión corúa homo cotine o te estado capucao. Pero hecata pa iau porque justo hamata teanga cuanga curiberiva apa tu pa era kitona. Hora era peni yang te parau, químic mato penie 30 años, ya. Justo era a veces quime te presidenta va a ser más maua que ocurrió y ahí amo, que o que aquel te tiene meta o que yo te tiene que ir pene ana va a ir más 50 años. Yo mau ir a veces que Nueva York que te metas yo te va a cava. Yo que mira más, yo era avionero de presidente, y otro exclusivo. Ya, yo que mira más ora hito poapa topa ya tire que mai que manang ki tano yo tu copeta no equipa penia e mau tu eche que tana hiu mai turu agora muri mau e mai ahaniau e puero mo vai tahia tu meta to ne korua ko vai tahia to neo ki pa e que na penia cau e mai maneira pa por último cava aí me com 50 anos agora pa toku hauneo hangaroa pa hakatere que me rua au Nicolua co preocupa ante o que te firma 50 años ya gana no era e pohi me era que me vananga ora au me tato oro teracona ya e aí amau pequena porque yo ne pe coja como matu comisionado com Edgar Tavari com Hanana e mau que nem hahoana e mau que eu que toque ya o te hago catani porque tú con tu menía te estatuto peniqui menía matou toque reoreo y matou ai trapnui pero canora co cacto pa ve o ama tu trapnui en que hot su comisión trapnui al contrario co vai a te moniteanga me tato qui trapnui y aí maua e moto eu no matou e moto eu no mote no me moñan iribiribe korua te mana oro te no hanga no tatu te kainga ko te roa na penie ina he aribiribe te no hanga te amu hora nei anga na oira ayu kia to na penie au pai ko matahiti ai roto nei pura mataki pihane I moaha mo humei o mo mai e te himiro ai roto tapati pini ite a ko I rote awa e nei te rapa noi ko moto aki te noa o tae ora ua o te poki hangai o te poki tae hangai o te poki hai puipo o te poki o haho rau huru mei moaha moange e te rapa noi pini pehe tatu e tere nei ai roa te roa e ai roa au porque tu e horo atu ai ki mure ko roa e o ngaroa pehe me e ko I travea mo kimi mo haka e a mo haka ngai kuia te roa e roa kui o te haone o tātou e takoa ko te roa era peni e korua ki mai ena mai te kahoe e ahuru matahiti te roa ne o te tatuto e hanga e hone ko I te hangi maua pero te rapa nui ai roa te hora he rehu roa te nohanga o te anga ia I tu aku mero ko I angarina uia te ki e te koko peni e pehero ko ki mai en anga hero ko ki mai e ia kuia te roa e ha ora mai ko tātou ki te roa era peni raua pa I tonga mai ai moanga tatu I te anga o ira e ai te roa era peni e vananga tatu ki raua kora iti te roa ne o te vea ai roa te nu kui roa no mai ko iti riva I te nohanga I te parautia I te me riva haka I te no ke raua ia mo na uke hoi raua ia tai e ati o taua o raua mo wai pai me kuia te me ne mo nyangia o tatou o rote roa nei
Moho ke haku mai tau ki te roa ero te mauhenua e tie me e ta i pahono mai e ko te roa era peni e hia tau mauhenua e rinda ki te Vienes Nacional mai te hamatahanga o te matahiti piti tau tini o e ahuru mawa u ki te roa ero o angarina o te ngā pu o koe ne toru e ho mai ena. Dos. Erua y Matahiti. La primera no fue buena, por eso tuvo que venir un equipo de auditores del Ministerio de Bienes Nacionales y que arrojó las inconsistencias en la rendición, que faltaban recursos, que no habían sido rendidos correctamente, que no había los respaldos. Fue bastante compleja hacer esa rendición, se ocultó información en su momento, Bienes Nacionales trató de hacer lo que pudo, los auditores, vinieron 2 auditores, hay un informe que el que lo quiera, yo se los entrego, yo también felicito ahí cuando hicieron las elecciones del directorio, el último, llegaron 2 candidatos a pedirme la rendición para estudiarla, entonces es información pública. Y ahí uno tiene que hacer memoria o enterarse de cómo fue esa rendición. Yeah. La segunda es la que ya me toca a mí con usted, con Irene y con Anaquena en la comisión anterior, cuando nosotros volvemos a hacer el intento de volver a hacer la rendición, entendiendo que estuvo la pandemia, que tuvieron ingresos cero, pero igual hay que hacer rendición. Aunque uno no tenga ingresos, igual hay que hacer rendición. Y también hay una serie de complejidades internamente, así que yo también agradezco el trabajo que ha hecho Mauhenua de hacer auditorías internas. Ellos han financiado en una de las plenarias del año pasado, el directorio que se despedía hizo los esfuerzos y la inversión para hacer una auditoría, si bien no se alcanzó a terminar, nos hicieron llegar y venían con observaciones. Hay cosas que no están funcionando correctamente. Y estamos hablando de hartos recursos, recursos que son de todos los Rapanui y que hay que rendirlos correctamente. Vamos a hacer un nuevo intento en esta última plenaria que tenemos del 18 de diciembre para que lo que no salió bien en la primera, salió más o menos en la segunda, ojalá que en la tercera mejoremos algunos aspectos y así vayamos mejorando con la rendición de Mauhenua. Pero así, si tú me preguntas a mí estrictamente cuántas, son 2. Son 2. Y esta tercera, esa partiría con este directorio que lleva 1 año. Sí, parte, y entiendo por lo que me comunicaron que también financiando una auditoría para que esto sea algo que sea la tónica, que sea algo que se haga siempre. ¿Por qué? Porque viene un órgano externo que revisa imparcialmente que las cuentas estén ok. Se hacen recomendaciones también, que es lo que se tiene que mejorar. Entonces, lo que vamos a hacer, que hay que aprovechar ahora ya fuerte, fines de octubre, empezar a hacer el trabajo interno con la subcomisión, noviembre empezar a mejorar y diciembre, 18 de diciembre, poder tener al nuevo directorio haciéndonos una rendición al menos en términos financieros, pero quedaría pendiente el plan de manejo y eso es algo que lo vamos a ir viendo obviamente con calma. Sí, son 10 años ya de la espera del plan manejo que hay en el tema. Tiare, el tema de las auditorías externas cuando involucra a Mauhenua es parte de la fiscalización, o no sé cómo se podría decir, de bienes nacionales, que no se repiten los mismos auditores. No, por ejemplo, si tengo una empresa privada donde la cual yo contrato en una primera administración, en la segunda no la tengo, pero sí en la tercera tengo la misma empresa, eso es... Es muy buena pregunta, Betty, y es algo que también Bienes Nacionales tiene que mejorar, y por eso el estatuto en la propuesta se tiene que ir mejorando todo lo que no quedó bien plasmado en el contrato de concesión, porque no es una facultad propia de Bienes Nacionales. Bienes Nacionales tiene destinaciones, concesiones de norte a sur y también en Rapa Nui. Y ellos no hacen auditoría. ¿Ya? No es parte de las facultades, pero este es un caso excepcional para Rapa Nui, donde Bienes Nacionales se compromete a hacer este trabajo.
¿Por qué hubo una auditoría? No está en el contrato que tienen que haber auditorías anualmente, porque eso es algo que es mucho trabajo. ¿Por qué se hizo? Por las circunstancias. Y esto por la urgencia que estaba ocurriendo con Mauhenúa, de todo lo que nosotros ya sabemos que ocurrió, es cuando Bienes Nacionales dice, vamos a hacer una auditoría, se entiende que es una situación excepcional, y es cuando hacen este informe de auditoría. Pero es muy saludable que la institución, que sea propia Mauhenúa como tal, que invierta en poder contratar estos servicios, porque finalmente ellos pueden tener anualmente una auditoría externa que va a hacer su trabajo y va a ver cuántas entradas vendieron, tantas, ya, pero ¿dónde están los respaldos? Acá están los talonarios. Nos faltan talonarios, y ahí es cuando empieza, ya, entonces quizás hay que invertir en un sistema, en un software que pueda como almacenar toda esta información. Así es. Ahora empezaron a vender en línea, cuando empezaron a vender por la página, entonces también esos son otros mecanismos de rendición. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Es poner a disposición de Mauhenúa, orientarlos, ayudarlos, de que los auditores los puedan ayudar, pero también hay que decir que Bienes Nacionales no es que tenga como un departamento especial para rendiciones y que se dediquen a eso, no. Nosotros facilitamos el proceso, los apoyamos, y todo esto en base a lo que la Contraloría tiene a disposición de cuando se rinden recursos, y algo que Mauhenúa ya lo hace. Por ejemplo, cuando recibe financiamiento desde el Servicio Nacional del Patrimonio, de la UNESCO, ellos tienen que rendir en base a ciertos parámetros de transparencia contables, que nosotros no estamos haciendo algo diferente a lo que se hace en otras instituciones. Pero debería seguir haciendo la auditoría, cada un año hacer una auditoría, muy dependiente. Hegemónica omeye, hegemónica no hegemónico kakapau bueno. Tanoa está ku kine pa itu manne y oro que te baja está y pa IMR ya no ganan muy número de auditoría en itma bueno y angarina ku tu no yang auditoría era o te directorio era ya PG ya te ha aura o te mena ya tu ku tu no ta cambiaría pero que moaja o quitero era te transparencia para estar tu equine o ahí te cuy penía come porque nganu wero kuite taya ta to etano como ta viria pa en taya pa en uta ya kuite nu wera pene me hanga estar me kuya tero ni uineo kira u PG Bienes Nacionales peni y hora PG coro y ena ane tutero ago y tu ayu iro apeni anai te nu wero ha yo me yena koi mawata wanga titika ro atara wanga me era porque ko tu aringa pa me tu puo kora kit puo ko pe ane ko tu nu ya no pa yo penia ya ko tu nuwa ka ki oine no hau kuiatero ani uini ki atiare peni PG me era ya na pa ia pa no mai no hanga erote contrato arotero era hora era pa imuai gerete estatutos especiales hukirun itkainga te no hanga ot me era PG to perpetu kona o mono yo. Sí, a propósito de eso, para mejorarlo, por eso yo decía, la propuesta de estatuto especial lo mejora. ¿En qué sentido? Que el gobierno del territorio especial va a ser un órgano autónomo, descentralizado y con personalidad jurídica. Esto es técnico, pero hay que insistir en esto porque un ejemplo de una institución que es con las mismas autonomía, descentralización y personalidades jurídicas es la municipalidad. ¿Ya? Y eso es un gran avance, ¿ya? Es un tremendo avance porque van a tener un patrimonio propio, van a poder tomar las decisiones sin que otra persona, como en mi caso que es el Ceremi, ellos van a tomar las decisiones de manera autónoma. Personalidad jurídica, hoy día la CODEIPA no puede suscribir convenios, no puede tener oficina, lo tiene que hacer a través de la delegación, si quiere bajar recursos lo tiene que hacer a través de una corporación. Y eso es un tremendo avance. Betty, yo quiero también mencionar que eso también significa que van a estar sujetos a controles, a propósito de lo que tú señalas, controles, Contraloría, y todo lo que implica, y eso, transparencia, que las contrataciones, las licitaciones, y eso es
un avance. Hay gente que no quiere, pero uno no le tiene que tener miedo a esos controles porque lo único que van a hacer es ayudarnos a mejorar nuestro trabajo, a transparentar a quién estamos contratando. Hay que hacer excepciones, obviamente, porque Rapa Nui es pequeño, somos todos primos, familia, hay que hacer excepciones, pero nosotros tenemos que informar, gastamos tanto, contratamos a tantas personas, estas son sus currículum, esto es lo que van a hacer y esto es lo que ganan, ¿ya? Y eso es sano. Así que yo también aprovecho aquí a pasar un dato. Me llegó hoy día la invitación de la Asamblea Ampliada de Maujenúa. Participen, infórmense, y son esas instancias de preguntarles lo que tú dices. ¿Cómo hacen la selección para la contratación de las auditorías que ellos financian con los fondos de Maujenúa? ¿Hay posibilidad de que esto se vaya cambiando anualmente para que haya mayor transparencia? Exacto. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos contratar a empresas diferentes para que esto no se transforme tampoco en un vicio? Así es. Y lo otro que quisiera agregarlo, también es importante considerar que la propuesta, las plenarias se va a mantener en la relación del pueblo Rapa Nui hasta este gobierno, se va a mantener las plenarias con la relación directa con el Estado. Eso también, ¿qué significa eso? Que va a permitir también justamente para apoyar, por ejemplo, a Maujenúa o Corotepaicabas, para parancar fondos de diferentes ministerios que puedan bajar, porque como tiene la personalidad jurídica puede tener eso. Entonces eso también va a tener una figura legal que permite también, no solamente para controlar, sino que también para apoyar, ¿no es cierto?, en términos de financiamiento. Por ejemplo, desarrollo y también no solo desarrollo. Por ejemplo, en primer periodo de Maujenúa quedamos en bancarrotas y se salvó ¿con qué? Con fondos públicos. Eso también hay que, pero a pesar que no tenía bienes nacionales, tuvo que asumir, firmar los convenios con los ministerios que corresponden para aportar fondos, y eso son lo que realmente volvía a levantar a Maujenúa. Pero esas facultades se va a traspasar este gobierno local, como hay una relación directa a través de las plenarias, no solamente el tema en Maujenúa, tiene que ver todo el tema de desarrollo de la isla. Vamos a seguir teniendo la relación directamente con el gobierno, con el Estado, y donde nos permite nosotros plantear los temas que tienen que ver con desarrollo general, no solamente que tiene que ver con esto. Entonces también, y para plantear y también para apalancar fondos que puedan bajar de los ministerios para mejorar infraestructuras públicas, desarrollo en general de la isla. Entonces eso también es un punto importante que también está dentro de la propuesta. Ko te pupai te va ki te vananga na erga karkuro no ko e o mera nu mai hao mai te marite ki te paratane ki no tato ki te kapone e o mai ena mauro mai tra o mai mo hakare mo te nua pero ini he te ke tato ni he te ke tato porque au mo na akwara mai o e mau mai e no i te makini mo te opitara ya ahai o era makini ahiva ya hai governo territorio neo tatou hai nganu Rapa Nui era hoko ono i roto mora nganu aru mai ra me haka no i te nua ngia ko te nei o sea tatou ko te rehanga tatou porque ina no era como hako mai porque hau pai me era mau kia tira tapi me que tu mai era he vai do que a coisa o governo ya ina nat me matu me mai nua pai ai tiare i ho ki hakumi ki tro era te Maujenúa ko tvananga ki me ere edga tu hora era orunga i te ngangataanga i angaria airo ate vea ai ni te ara peni mo tome i te nuera te concesiones ko te no hanga i ro tirimo o Rapa Nui te hakatere pa i heo o ki rotero ana ko ki me iena peni mu i pai pehera o te rero controle ki ene au i te me riveriva i mera kra ke anga ena tu ngan uene rima e ono ar ko te pu ko aktere o te mau atu Rapa Nui ara nganu ya o ho pai o ki ako ki rotu pihero o ya hakatere a rotera nganu uena Rapa Nui ena ka me ena tanoro te gobierno territorial era mo ki te Maujenúa peni ai ta tangata au mo ha o mo ai peni ta o nei
te nuanga re no meieri angarina eri araua i te no hanga nei o pehekorua na ana asegura ki te ngā pokiera peni me ena korua ka anga na no mawara o i ro te rauanga mo hapa o mo. Sí, gracias también por la pregunta, porque hay mucho temor de Ma'ujenua. Hay que recalcar, el gobierno de territorio especial solamente va a realizar lo que le corresponde. Todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de Ma'ujenua, para eso es su directorio. Para eso son elegidos democráticamente por el pueblo Rapa Nui y tienen sus funciones. No es algo que vaya a intervenir el gobierno del territorio especial porque no está dentro de la propuesta, no es lo que se está proponiendo. Eso es ya entrar en, y tampoco en el coro Nui o Tebaicaba. Nosotros hemos hablado solo de Ma'ujenua, pero los procesos que ha ganado el pueblo Rapa Nui en términos de avances, tanto con su institucionalidad, que es Ma'ujenua por un lado, coro Nui o Tebaicaba por el otro, y lo que salga a futuro, esto no quiere decir que va a ser lo único que vamos a tener, lo que salga a futuro con cambio climático, por ejemplo, eso no se toca. No se toca y se mejora en lo que se pueda mejorar. Por ejemplo, Ma'ujenua hoy día se relaciona con el Estado a través de bienes nacionales. Mañana va a ser con el gobierno del territorio especial. O sea, no van a tener que ir al continente, no van a tener que ir a las plenarias porque la relación es directa. Lo mismo con respecto al coro Nui. Lo que es importante, que además nos vamos a coordinar. Y nos vamos a coordinar en algo que no lo han mencionado mucho, que es con el ordenamiento territorial. Nosotros vamos a poder tener nuestro instrumento especial para Rapa Nui, que nos ha costado un mundo sacarlo, por ejemplo el plan regulador, no lo tenemos actualizado, tenemos el del 71, y eso va a significar que Ma'ujenua con coro Nui, con el gobierno del territorio especial, nos sentemos con la municipalidad, y tengamos un instrumento, y con MIMBU también, todos los organismos que intervienen en cómo se ordena el territorio, que nos sentemos y lo mejoremos. Entonces es un gran avance que también es parte de la propuesta. Así que decirle a los trabajadores de Ma'ujenua que la situación no cambia y tampoco va a ser hacia atrás. Si esto se llega a aprobar, es un proceso largo. Yo creo que es súper saludable que como Rapa Nui al menos nos sentemos a pensar cómo queremos que esto mejore. Y hay que verlo siempre así. Ya el solo hecho de que no dependamos de Valparaíso es un avance. Claro. Es un avance. Ya el solo hecho de que tengamos una institución que pueda tomar las decisiones desde Rapa Nui también es un avance. Más, menos, así, acá, con más facultades, educación, eso lo vamos viendo en el camino. Todas las leyes se cambian, se mejoran, se complementan, hay reglamentos, hay mecanismos. Aprovechemos esta instancia, es la invitación que yo les hago. Y por eso estamos todos trabajando, agradecer también el trabajo de ustedes, de ustedes también para poder informar y llegar a todas las facilitadoras, la consultora, a todos, porque ya el solo hecho de que lo discutamos y que lo pensemos es una ganancia para nosotros como pueblo, independiente de lo que pase. Ya, así que es un poco la invitación. Y lo otro, y con esto termino para que también pueda darle la palabra a mis compañeros, el hecho de que sea un solo órgano que vea concesiones, que vea lo que pasa en la costa, lo que pasa con el Parque Nacional, lo que pasa con algunas concesiones marítimas, en un solo órgano también es bueno, porque hacemos que nos coordinemos. Claro. Y todo lo que podamos ir avanzando, obviamente eso va a ser otro proceso, pero son pasos significativos que requieren mucho trabajo, y esta es una propuesta, ¿ya? Así que la invitación es para que entre todos la vayamos mejorando. Pero bueno, que me llena peni etahino pu ko kanga iritianga ta to no hango tehnoa y te ayer penia corui angarina hango o kumbananga no tehnoa yo quiero te viene nacional hango o kumbananga y hakatere hanga y no hango hakatere hanga to coreo yo quitero aero te cultura peira o ira te barangena o que me llena. Sí. Ya, entonces ya. Sí, porque por ejemplo, yo funciono con CONADI. Y también funciona con Servio. Y también funciona con la municipalidad. Nosotros obviamente somos Rapa Nui, trabajamos acá, uno llama, nos vemos siempre, se hace de alguna manera más fácil.
pero no tenemos que confiarnos en eso, ¿ya? Porque a veces no hay la voluntad, a veces la relación es tan fragmentada, entonces el hecho de que por ley tú tengas que sentarte a ver estos temas y coordinarlo y tomar la decisión desde acá es un gran avance, sobre todo en planificación territorial, de cuánto van a ser el ancho de las calles, cuántas plazas vamos a tener, dónde se puede construir, a qué altura, dónde se pueden poner galpones y dónde no. Eso es planificación urbana, para que no sigamos construyendo desordenadamente. Sí. Irene. Kato may no itbanang ni atiare. Aquí me goteas tú, Kato. No, Kato ho iya penia in kwang atare pera in gar por pera me te porema tato ni te no ni chora ni ya. Oko. Kwang yin ko pen het pu oko. Het ka uha het va. Porque hanga o hakatiti kait me. Hiriri te tangata. Ya, mo tauro mio ko a porque a favor ya ko que aí, pero tá peira te me pe ko yanga nei, haka titika mo te no mo te que turita tu me yen, tu mai pe turita carguro no ko. Tu mai turita, hat mera kat que turita es pai hen ai teara. Ia tua. Ngaua. Ngau te turita, ngau te pe e kiera. Ko no yo que te no era corap noi. Mera te que mai pai hen ata he tangata. Kuinot ka te redes sociales o sea, muirat me nem hakatiti ka tato mo vive tato pe hetangate nung te henoa. Ya, uira we kata ne itmanang ne atiar. Pero ka hapa iko au pai e pono kiet pe nie. Au me hak aringa, pero ero ate mahana hak topo ya mawa, hau maru au porque e no atua e te merit me tato nung te no, ta pe o he atua ni me. Pero no magano era tatangata. Wabati ako pero hora mo po ako muna mukio o peni ko inora ko te at me era ite ako hangi mawa pero kiko kita tangata unu ite vanangar ko kimere peni o te vahero te su comisión ni he o me kit me ta peni ta hanga mato ta uira porque mato e anga nei peni mana wan trapnu mato anga nei unu ite nua no ta unu ite nua yura mato ite opitara I nga po kine happy maya tire era nga po kire ko mayu ya teroro nga po kire ro te hogar huruanga matuang ni ya katua horpai horito te ya ine me hanga to teroro me hanga teroro hi kon hare hu cafe tere o he ke ha uru pero ta hanga sino que ine hora mo me matou o ira mata otra penu ha u te kuru mo me kiro twa nei mo hakata ke aki tatu ngata. No, yo quiero retomar un poco, reforzar un poco lo que dice la Tiari. Yo creo que en la práctica nosotros tenemos una forma de funcionar en forma autónomo, pero de la voluntad y también del reconocimiento de la ley que tiene una cosa más consultivo. Pero yo creo que como comparando, porque uno también tiene que salir un poco de la mirada nacional para darse cuenta en qué situación están los otros pueblos y cómo nosotros hemos ido avanzando. Y todo ese proceso de avanzar, la ley control migratorio, todo lo que el proceso de desarrollo, el proceso cómo se relaciona el Estado con la isla, o sea, el único pueblo que sesiona con todos los ministerios en Santiago, el único pueblo. ¿Qué significa eso? Pues donde tú puedes llevar las demandas del pueblo, las necesidades del pueblo, donde tú planteas temas sociales, temas culturales, temas patrimoniales, temas de manejo, controles, pero yo creo que esto va a ser un gran avance, un proceso que va a unificar un poco la gobernanza local, donde se permite planificar, pero también va a dar atribuciones legales, deberes y también compromisos de todas las institucionalidades de la isla, que tiene que ver con el municipio, que tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con Maugenúa, que tiene que ver con Corotebaicaba, donde realmente nosotros vamos a tener una sola mirada y un plan de manejo territorial que permite ordenar, ¿no es cierto?, y mejor que todo, donde nosotros también vamos a recibir financiamiento, presupuestos de estos ministerios que van a ser traspasados y quizás más adelante, porque este es un proceso nuevo, esto es único en Chile. Entonces vamos a tener que aprender, ¿no es cierto?, a tomar responsabilidades mayores, cuando digo yo mayores, donde también eso permite no solamente el Estado te va a bajar las competencias, sino que también te van a bajar los presupuestos
para poder decir, quizás a lo mejor el problema en la isla no es de presupuesto, sino que de priorización, y la forma como estamos trabajando no se unifica y al final se toman decisiones parcializadas y los efectos no son muy ordenados, muy efectivos. Entonces yo creo que esto también hay que verlo como una oportunidad que nos permite a nosotros como territorio, porque esto es una propuesta de autonomía administrativa para el territorio. O sea, también vamos a seguir relacionando con el Estado, pero en ciertas áreas donde también vamos a tener que, este gobierno va a tener que tener la capacidad de demostrar al Estado que somos capaces de rendir de la mejor forma, va a funcionar los mecanismos, y va a funcionar esta primera propuesta, las competencias que se van a entregar, y eso también va a permitir decir, nosotros el día de mañana decir, bien, ya no son 3 ministerios que queremos, vamos a ir a tomar 2 o 3 más. Es un proceso. Entonces yo lo que quiero transmitir a la gente y sobre todo a los jóvenes, que en esta etapa es súper importante la opinión de los jóvenes, porque esta ley no es para nosotros, es para el futuro. Que se informe, es su futuro, el futuro de sus hijos, es la educación de su hijo, el bienestar de sus hijos. Entonces tiene que tomar con cierta responsabilidad y no piensa de que nosotros hemos hecho solamente trabajar con una propuesta, que este tercer intento de que se ha venido trabajando. Lo que hicimos ahora es mejorar esta propuesta. Creo que no es lo que nosotros ahora como subcomisión quisiéramos, porque también tuvimos que trabajar con el gobierno para poder sacar, quitar, negociar. Y ha sido duro, no ha sido fácil. Porque hay que pensar de que el Estado nunca te va a querer entregar el poder. Este va a entregar el poder al territorio. Hay una voluntad, pero hay que seguir trabajando con las futuras generaciones, con los jóvenes, y que se informen, que leen, que se informen. Es sumamente importante, porque a medida tú vas leyendo, vas viendo documentos que están todos en línea, o tú solicitas y te llegan todos. Y así tenemos la visión, siempre proyectando para que las futuras generaciones sean mejores y tienen todas las herramientas para que ellos sigan trabajando. Maumahino, Mawate, Vahnimo, Anganina, Maururu, te Coruaturu, te Varimai, o te Hanga, Amuatu, y te Manau, y Juquimayena, Moanga, y Tiroaero, te Estatuto Especial. Ina koruo kopoteka koroa vananga hemanau etahi ehan amu huki y teroaeno o te estatuto especial mo hakatama mojo mo te nga hinarere o meiena eno tato etai o eno tato hakarongo yangarina na te roaene quienes entrega información y ojiva y hakuati trua rauhuru pauro te tau y te vanangni menes entrega informaciones y tu atu nuene tu hare o kit konen pihene korua e vanangatu ira e hakatika ko hoto naro te ata pehere he te no hang kioti korua he no korua he vananga irote o korua tata ke heoti hatu korua ko vananga he ko me he ta me o korua i mana uai muhuki ai moa mot ko pere papa ire te ata e papa ira ko pepeni tenga nuna era hoko hara ui hanga era ina kai hanga ki tu kupo ere tai mo ahau ya me ke hoit me era o mo me te papa mo korua embera e hoi a huru ma ono mataiti e toru ha huru mataiti an nohine ko nyanya e korua mo ire ia yene te vahaine ki ene entrega de información. Nai toi no te tapati moanga i te angaena ka no korua ka au i moanga ngiriwiriwa i korua kuia te roa ni o tomata o tarapanui moanga i korua mo korua e hanga penie e hanga o inata matu i kia te maururu te tapati an tatu al piriako i arana korua i orana Maururu